Revelado el libro de Malaquías, un mensaje transformador del pacto divino que muchos ignoran hoy. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra de Jehová por medio de Malaquías. En Jerusalén, las sombras de un pasado glorioso aún seguían por las calles, donde los ecos de lágrimas pasadas resonaban en las piedras del templo. Eliab, un sacerdote de corazón desgastado, caminaba entre los muros de esa ciudad resurgente y desalentadora, tomando conciencia de las ofrendas defectuosas que sus colegas ofrecían al altar. La tristeza llenaba su ser, recordándole la indignación de Dios hacia aquellos que deshonran su nombre. Malaquías 1:6-14. Mientras Eliab contemplaba el templo, recordaba las historias de antaño, de cómo su pueblo había visto la gloria del Señor. Pero en ese momento, las festividades eran solo un eco vacío. El fervor había cedido al conformismo. ¿Dónde está la honestidad?, se preguntaba en silencio, sintiendo el peso del fracaso, mientras sus manos sostenían las ofrendas que deberían ser puras y agradables a Dios. En ese lugar sagrado, la voz de Malaquías resonaba en su mente, y con ella una inquietud creciente. «He aquí, yo envío mi mensajero», había proclamado el profeta, «el cual preparará el camino delante de mí». Malaquías 3:1. A medida que estas palabras penetraban su alma, Eliab sintió una lucha interna. ¿Cómo podría ser él parte de la restauración, cuando su propia fe estaba tambaleándose? Una tarde se encontró con Tobías, un amigo de confianza, cuyo rostro mostraba la lucha por la subsistencia después de la caída de Jerusalén. Mientras compartían un simple pan, Tobías le narró las hazañas de Moisés y la fidelidad de Yahvé. Las palabras de su amigo resonaron profundamente en Eliab. Debemos recordar nuestras promesas, Eliab. La historia de nuestro pueblo es una de redención y esperanza. En el corazón de Eliab surgió la chispa de una convicción que había estado apagada por demasiado tiempo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La presión del templo y su pueblo oprimía a Eliab. La vida en Jerusalén oscilaba entre la esperanza y el desánimo, y cada sacrificio se convirtió en un testimonio de la mediocridad que acechaba su comunidad. Se preguntaba si alguna vez podría liderar a su gente hacia una verdadera renovación, como lo prometía el mensajero. Con desafíos en la fe y un corazón anhelante de autenticidad, una convicción ardía en él: su fe debía renacer. Mientras lo pensaba, la noche se hizo profundamente silenciosa, y las promesas de Dios emergieron con fuerza. Te daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Ezequiel 36:26. Así, Eliab se enfrentó a la verdad de su propia alma, reconociendo que la transformación comenzaría con él. Pero la sombra de lo familiar lo perseguía, preguntándose si tendría la valentía para desafiar la complacencia que lo rodeaba. La decisión que tomaría se adentraría en el incógnita de cómo el pueblo podría renacer en fe, mientras el eco del llamado divino lo conducía al misterio de un futuro todavía por revelarse. Eliab se encontraba en la penumbra de su habitación. El murmullo de las hojas de los árboles afuera parecía resonar con sus pensamientos. La noche era profunda y las estrellas titilaban como promesas olvidadas. Reflexionaba sobre el mensaje de Malaquías, sintiendo que cada palabra del profeta lo llamaba a la acción. «Yo enviaré a mi mensajero», repetía en su mente, como un eco de esperanza. ¿Podría él ser ese mensajero? Al día siguiente, Eliab se reunió con los líderes del templo, sus corazones endurecidos por años de rituales vacíos. Ellos discutían cómo ofrecer más sacrificios para ganar la buena voluntad de Dios,
Pero Eliab sabía que de poco serviría si el corazón del pueblo permanecía distante. Con firmeza se levantó en medio de la reunión, un susurro de temor y valentía luchando en su interior. ¿Qué valor tienen nuestras ofrendas si no son dadas con pureza? ¿Cómo podemos volver a conectarnos con el Señor cuando nuestras manos están llenas de hipocresía? Las miradas se volvieron hacia él, con escepticismo y angustia. Algunas ancianas que habían conocido el esplendor de Salomón comenzaron a murmurar entre sí. Fue entonces cuando una mujer de la multitud, con la voz quebrada pero llena de coraje, se levantó. Eliab, el pueblo necesita ver ejemplos de fe verdadera. Hasta que un remanente fiel regrese a Dios, nuestra tierra seguirá sufriendo. Sus palabras calaron hondo en su corazón. Era evidente que ella había comprendido lo que muchos ignoraban. La restauración no vendría de rituales, sino de corazones arrepentidos. La valentía de la mujer inspiró a Eliab a hablar con mayor pasión sobre la necesidad de un sincero retorno a los caminos del Señor. El profeta nos ha advertido: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Malaquías 3:7. Necesitamos un cambio genuino, no más sacrificios en vano. Las semanas pasaron y cada nuevo día parecía intensificar la lucha interna de Eliab. Él se esforzaba por ser un pilar de fe, predicando con fervor sobre la necesidad de reencuentro con Dios. Sin embargo, el contraste con la apatía de muchos lo desgastaba. Cada día su mensaje era recibido con escepticismo y las ofrendas imperfectas seguían apilándose en el altar. Mientras tanto, los presagios de calamidad acechaban a Judá. Los programas de ayuda a los necesitados fracasaban, las cosechas poco prometedoras ofrecían más descontento. La multitud temía el futuro y la angustia comenzaba a evaporar cualquier nuevo fervor que surgía en los corazones. Fue en medio de este tumulto que la noche volvió a caer, y mientras Eliab oraba, una luz brillante iluminó su habitación. Se encontró cara a cara con la presencia de Dios, un destello de gloria que lo llenó de un temor reverente. La voz del Señor resonó en su pecho. Eliab, no te desanimes. Yo tengo un plan para mi pueblo. A través de ti haré un gran cambio. No es solo un llamado a la restauración, sino a la revelación de mi naturaleza. Esta declaración lo llenó de asombro. En su mente, las palabras de Malaquías cobraron vida. Por cierto, yo vendré pronto a mi templo, el mensajero del pacto en quien vosotros deleitáis. He aquí viene. Malaquías 3:1. Eliab comprendió que el tiempo de la revelación estaba cerca. Pero la inquietud permanecía. ¿Qué significa esto para mí, oh Señor?, clamó en voz alta. La respuesta fue un susurro en su espíritu. Aún hay más que debes descubrir, un misterio de mi plan soberano que aún no se ha revelado. Así, con el corazón saltándole en el pecho y la esperanza brotando en su ser, Eliab sabía que el camino apenas comenzaba. La restauración de su pueblo no sería un buen deseo, sino un desarrollo tan profundo que transformaría sus corazones para siempre. Eliab se despertó al amanecer, la luz del sol filtrándose a través de las rendijas de su ventana, trayendo consigo un nuevo día lleno de promesas y desafíos. Su corazón seguía latiendo con el eco de la voz divina y el peso de su llamado. La revelación del plan de Dios aún resonaba en su mente, y un ardor en su alma lo empujaba hacia adelante. Mientras se preparaba para el día, Eliab no podía evitar recordar la valentía de la mujer en la reunión del templo. Su rostro trajo visiones de un pueblo que anhelaba un cambio, una nación dispuesta a arrepentirse. Se sintió impulsado a buscar a aquellos que resonaban con el mensaje de restauración. Debo encontrar aquel remanente que aún clama en silencio, reflexionó. En el mercado encontró a algunos hombres y mujeres que compartían su angustia. Se acercó a un joven llamado Jonathan, un hombre cuya fe ardía con un fervor sincero. Jonathan, sientes la carga sobre nuestro pueblo. ¿No ves cómo se alejan de Dios en su desesperación? Eliab preguntó, su voz llena de anhelo. La mirada de Jonathan, llena de resolución, declaró: sí, Eliab, la tierra gime y las ofrendas son vacías. Debemos levantarnos y ser la voz que resuene a los corazones perdidos. Eliab y Jonathan comenzaron a reunir a otros alrededor de ellos. En cada encuentro, la esperanza comenzó a florecer, mientras hablaban de arrepentimiento y renovación, guiándose por los principios del profeta Malaquías. En su mente, Eliab recordaba las palabras que bradaban en su espíritu:
El mensajero del pacto estaba por venir. Con el tiempo, un pequeño remanente se formó. Buscaban a Dios en oración ferviente, esperando la intervención divina. Cada día, Eliab se sentía más como el mensajero que Dios había llamado, un heraldo de la esperanza prometida. Un día, mientras oraban colectivamente, una vez más la sala fue llenada con la misma luz brillante que lo había confrontado anteriormente. Este encuentro fue aún más poderoso. Una figura se presentó en medio de ellos, con cabellos como lana blanca y un semblante resplandeciente. Un ángel enviando un mensaje. El Señor ha escuchado su clamor. Él se acuerda de su pacto y el viento de su gracia soplará sobre ustedes, anunció la criatura celestial, su voz resonando firme y clara. Eliab se sintió abrumado por el cumplimiento de la visión divina. La esperanza no solo reavivaba sus corazones, sino que también llenaba de fe la vida de todos los presentes. ¿Qué debemos hacer, oh mensajero de lo alto?, preguntó Eliab, con la voz quebrada por la devoción. El ángel respondió: preparad el camino, proclamad la justicia, y los corazones se volverán. Aunque aún hay oscuridad, la luz ha comenzado a brillar en medio de la niebla. Cuando la visión concluyó, Eliab estaba radiante. El Espíritu de Dios vivía en él. Ahora comprendía que el camino hacia la restauración sería desafiador, pero su base estaba cimentada en la verdad del pacto de Dios. Se volvió a los reunidos y exclamó: el tiempo ha llegado, la revelación está en marcha. Vamos, seamos el pueblo que clama en el desierto, preparando el camino para que el Señor regrese a su templo y su gloria sea vista nuevamente entre nosotros. Mientras las palabras de Eliab resonaban con fuerza, una sombra de inquietud pasó por su mente. La voz del ángel también había mencionado un cumplimiento. Eliab sintió una urgencia. ¿Qué más habías de revelarnos, Señor? La inquietud permanecía como un susurro en el fondo de su corazón. Habrá más en el misterio del plan soberano de Dios. Con la determinación ardiente y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Eliab sabía que su viaje apenas comenzaba. La restauración no sería solo un deseo colectivo, era el viaje hacia el cumplimiento del verdadero pacto de Dios. El futuro de Judá estaba a las puertas de un amanecer glorioso, aunque se perfilaba un desafío que debía enfrentar. La concentración de Eliab creció conforme la asamblea iba tomando forma a su alrededor. Todos compartían el mismo ardor en sus corazones, aunque las sombras del desánimo aún se arrastraban por las calles de Jerusalén. Sabían que un cambio era necesario, pero el precio de la restauración deportiva sobre sus mundos era incierto. Mientras la multitud se reunía, Eliab buscó fervientemente en su interior la fortaleza que necesitaba para liderar este movimiento renovador. Recordó la promesa de Dios documentada en las antiguas Escrituras. En aquel día, los que me servirán serán mi pueblo. Zacarías 8:8. Con cada palabra del profeta resonando en su mente, Eliab dirigió su mirada hacia Jonatán y los demás congregados. Hermanos, este es el tiempo. El Señor ha dicho que Él restaurará a su pueblo. Se llevará el juicio para aquellos que se han desviado, pero también habrá protección y gracia para quienes buscan su rostro. Los ojos de Jonatán brillaron de anticipación. ¿No ves, Eliab? El libro del profeta Malaquías es el eco de nuestra época. Habla de los que temen al Señor, de aquel remanente que guarda su pasión en secreto. Debemos saber más de ese mensaje, que la gente no ignore lo que Jehová ha dicho. Eliab sintió un temblor de emoción. Aquel mismo libro, una obra que muchos habían relegado al olvido, contenía el sustento de su llamado. La promesa de la venida de un mensajero del pacto resonaba con más claridad que nunca. Sí, necesitamos buscar el libro, que cada palabra pueda ser un mapa para nuestro camino hacia la restauración. De repente, la tarde se oscureció, como si una nube cargada de temor cubría el cielo que antes era claro. El viento comenzó a soplar con una fuerza inesperada, trayendo consigo un murmullo de advertencia. Los corazones se agitaron, conscientes de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Era el momento de la verdad. Latidos de corazón resonaban en la asamblea, mientras Eliab se dirigía a la multitud. El Señor habla hoy, sus palabras son vida. Escuchemos la voz del profeta, dejemos que cada frase inunde nuestro ser. Fue entonces que un anciano se adelantó, con el rostro surcado de arrugas que contaban historias del dolor y la esperanza. He escuchado las palabras de Malaquías en mi juventud.
Para cada pregunta hay una respuesta en su libro. El pueblo ha olvidado. Debemos recordárselo. El anciano, con voz temblorosa pero firme, compartió versículos que hablaban de la pureza de las ofrendas y de la justicia del Señor. A medida que sus palabras llenaban el espacio sagrado, Eliab sintió que la habitación vibraba con una energía espiritual. Una presencia divina se hacía palpable, como si los cielos abrieran sus compuertas. De pronto, Eliab se encontró de pie, sintiendo un poder inusitado nacer en su interior. Escuchen, pueblo, el mensajero del pacto que Malaquías anunció no solo viene para traer juicio, sino también restauración y esperanza. He aquí yo envío a mi mensajero. Malaquías 3:1. Su mensaje transformará corazones, lo que permite que podamos volver a ser reconocidos como el pueblo de Dios. La multitud quedó en silencio, con las miradas fijas en Eliab, mientras sus corazones palpitaban en unión anticipada. Supieron que algo extraordinario estaba por ser revelado. La perspectiva de un nuevo amanecer espiritual comenzaba a tomar forma entre ellos. Pero mientras continuaba hablando, una profunda inquietud regresó a Eliab. ¿Qué más hay, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso en este pacto que está por cumplirse? Su espíritu se sintió abrumado por la inminente revelación, clara pero oculta. La voz que había escuchado en la oscuridad volvía a susurrar en el viento. Las palabras de advertencia y promesas bulliciosas se entremezclaban en la atmósfera. Cuidado, no te apartes de mi pacto, porque lo que está por venir no solo transformará a un pueblo, sino que redefinirá la relación del corazón humano con el Creador. Así, mientras cada alma sentía la importancia de las próximas horas, Eliab miró al cielo, esperando que el manto del misterio se desplegara. La historia de su pueblo estaba a punto de ser reescrita, y un eco resonaba en sus corazones. La gloria del Señor se manifestará como nunca antes, y todo aquel que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu pronuncia hoy. La asamblea quedó estupefacta ante la promesa inminente de Dios, pero Eliab veía más allá del umbral visible. Dios estaba revelando no solo actos de justicia, sino también un plan insondable, una profunda conexión entre el cielo y la tierra que aún no veía en toda su plenitud. La atmósfera en Jerusalén era densa con expectativa y fervor. El murmullo de los congregados aumentaba como un eco de antiguas promesas que resonaban en sus corazones afligidos. Eliab, sintiendo el peso de la responsabilidad y la urgencia del momento, levantó su voz una vez más sobre la multitud. Hermanos, no hay más tiempo que perder. Las revelaciones de nuestro Dios están al borde de ser desatadas. Debemos ir al encuentro de su palabra. Buscaremos el libro de Malaquías y no permitiremos que su mensaje caiga en el olvido. Con una determinación renovada, Jonathan fue el primero en responder. Así será. Nos reuniremos esta noche y juntos buscaremos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Necesitamos la guía de su mensaje. Es el paso que nos llevará hacia la restauración. Las palabras de Jonathan despertaron un entusiasmo colectivo, mientras unánimes se dispersaban para prepararse para la reunión, cada uno sintiendo que el destino de su pueblo pendía de un hilo. Al anochecer, la reunión cobró vida en un rincón iluminado por antorchas. En medio de un círculo formado por los que se habían reunido, Eliab trajo consigo el libro de Malaquías, antiguo y desgastado, tal como lo había encontrado en una alacena olvidada de la sinagoga. Su corazón palpitaba con fuerza, y al abrir sus páginas se sintió como si un camino se extendiera ante él, lleno de promesas y advertencias. «Escuchad lo que dice el Señor», comenzó Eliab, su voz firme pero reverberante de reverencia. Malaquías 1:2 dice: «Yo os he amado», dice el Señor. Sin embargo, muchos cuestionan su amor. Oh pueblo, ¿cómo hemos llegado a dudar de la fidelidad de nuestro Dios? A medida que Eliab leía, la multitud escuchaba con atención, cada palabra calando en lo hondo de sus corazones como un rayo de luz en la oscuridad. Cada versículo parecían revelar capas de la relación de Israel con su Creador, su infidelidad y la inminente advertencia acerca del juicio que se avecinaba. Las sombras del evento anterior comenzaron a desvanecerse. Un espíritu de esperanza y anhelo de rectitud comenzó a llenar el aire. Pero Eliab sabía que aún había más. Quiero compartir con ustedes lo que dice en Malaquías 1:11.
Desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre será grande entre las naciones. Hermanos, el plan de Dios es más grande que nuestros ojos pueden ver. Él establece un nuevo pacto y una nueva esperanza incluso ante nuestra impotencia. Una atmósfera electrizante se apoderó de aquellos que escuchaban. Eliab sintió que su espíritu se inflamaba. Lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. La restauración no es solo física, sino también espiritual. La ira del Señor es un fuego consumidor, pero también es un fuego purificador. La multitud se sintió animada, y algunos comenzaron a murmurar palabras de alabanza, mientras otros se arrodillaban a orar. Pero en la profundidad de su ser, Eliab percibió una nueva inquietud, una presión espiritual que lo llevó a preguntar: ¿estamos preparados para recibir a aquel que el Señor enviará como nuestro mensajero del pacto? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra ceguera y abrazar la luz que Él trae? El anciano que había hablado antes, al ver la transformación en los rostros de su gente, exclamó: Eliab, ha llegado nuestra hora. Pero recordemos las palabras de Malaquías. Él se sentará como fundidor y limpiará a los hijos de Leví. Esto no será fácil. ¿Estamos dispuestos a soportar la prueba que traerá su llegada? Eliab miró a su alrededor y vio en los ojos de cada uno la respuesta. El deseo de ser un pueblo restaurado, de pelear por su identidad bajo el pacto. Sí, estamos dispuestos. Que la purificación comience aquí y ahora. En ese momento, un silencio lleno de reverencia inundó el espacio. La presencia de Dios parecía palpable, como si el mismo cielo estuviera escuchando y confirmando su decisión. Mientras Eliab se preparaba para cerrar la reunión, una repentina inspiración lo atravesó. ¿Pero qué más viene, Señor? ¿Cómo se cumplirá todo esto? Tanta pregunta y deseo en su corazón, haciendo eco de la incertidumbre. Y como respuesta, un viento suave sopló alrededor, dejando a todos en un profundo asombro. Hay un camino aún no revelado. Un misterio del desafío que el pueblo enfrentará. Un camino que llevará a la traición de un amigo y al lamento de muchos. Así concluyó la noche de revelación, dejando a los corazones palpitantes en busca de más, anhelando entender lo que Dios había determinado. Eliab se retiró en oración, consciente de que la historia continuaba desplegándose, y que en su debido tiempo, Dios revelaría la magnitud de su soberanía. La noche avanzaba y las estrellas titilaban en el cielo oscuro de Jerusalén, como testigos silenciosos del fervor que ahora se apoderaba del corazón de su pueblo. Eliab se hallaba en profunda meditación, su rostro iluminado únicamente por la luz inconstante de las antorchas. Las palabras del libro recién descubierto resonaban en su mente, y el eco de la promesa divina le llenaba de asombro. ¿Qué significan las visiones? ¿Cómo debemos prepararnos para lo venidero?, reflexionaba. En medio de la confusión y la incertidumbre, la voz de Dios parecía más clara que nunca. Su urgente llamado a la justicia y la pureza recordaba las advertencias de los profetas de antaño. Eliab sintió en su pecho un ardor indescriptible. Era el fuego del Espíritu, la convicción de los propósitos celestiales que aguardaban su cumplimiento. A la mañana siguiente, Eliab se reunió con Jonatán y los demás líderes en la plaza central. La multitud había crecido. Muchos esperaban sabiduría en medio del tumulto espiritual que los rodeaba. La esperanza era tangible, como una brisa renovadora que soplaba desde el interior del corazón de la ciudad. Amados, comenzó Eliab, con la voz resonando con autoridad, hemos estado contemplando las palabras que nuestro Dios nos ha dejado. Si Malaquías es la voz que nos guía, entonces debemos escuchar con atención. Estas no son solo palabras, sino destellos de la verdad que nos llevan a la restauración como pueblo. Repasaron juntas las exhortaciones y las profundas advertencias que el profeta había compartido. Escuchad lo que dice el Señor, recordó Eliab, con fervor acumulado. ¿Los sacrificios que ofrecemos son genuinos ante sus ojos? Malaquías 1:8 dice, «Y si ofrecieseis el ciego por sacrificio, ¿no es malo?» Debemos evaluar nuestras ofrendas, nuestras vidas, y acudir a Él en genuina humillación. La multitud murmuraba incómoda, tocada por aquellas palabras.
Eliab continuó: el camino de retorno no es fácil, pero hay gracia para los que confiesan y se apartan de sus caminos engañosos. Él también nos promete un nuevo sacrificio, uno que Él es capaz de transformar desde el interior. Está llegando el día en que seremos purificados y levantados para ser un testimonio entre las naciones. La reunión vibraba con una energía renovada. Mientras Eliab hablaba, la presencia del Señor se hacía palpable, como un manto pesado que caía sobre cada uno de los presentes. Había un sentido de expectativa, de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Pero, interrumpió un anciano de la multitud, su voz quebrantada pero firme: ¿qué hará el Señor con nosotros cuando no le hemos sido fiel? ¿Cómo podemos cambiar nuestro destino si seguimos ignorando su llamado? El silencio se posó con solidez en el ambiente. Cada uno se enfrentaba a sus propios temores, a las fallas que habían acumulado. Eliab, al ver sus rostros, comprendió que la respuesta estaba en la promesa misma. El pacto que Dios hace es eterno, exclamó con vigor. Él levantará una nueva generación que anhelará regresar. Por eso os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esa es nuestra esperanza. Pero, mientras el ímpetu del ánimo comunitario se edificaba, Eliab sintió nuevamente esa presión en su espíritu. Hermanos, no todo será fácil. Deberemos enfrentar nuestras sombras antes de que la luz brille plenamente. Lo que vendrá requerirá de nosotros entrega, valentía y sobre todo fe. Así que les pregunto, ¿están listos para seguir este camino de transformación, incluso si nos lleva a enfrentar la traición y el dolor? La respuesta resonó en un murmullo colectivo, resonando con el deseo de abrazar esa promesa divina. Pero, en la penumbra de sus almas, la inquietud permanecía. Eliab sintió que Dios le susurraba: mi plan es más sublime de lo que puedes imaginar. Un nuevo pacto está en camino, y este pueblo será parte de la historia redentora que estoy tejiendo. El aire se volvió pesado con anticipación. Cada uno comprendía que Dios no solo hablaba de restauración, sino que anunciaba la llegada de aquel que traería la verdadera purificación. Espéralo con anhelo, concluyó Eliab, su voz reverberando con la convicción de los profetas. Pronto conoceréis al mensajero del pacto, quien revelará el corazón de Dios hacia su pueblo. Pero, ¿estamos listos para aceptar la verdad que vendrá? Los corazones temblaron ante esa revelación. La tarde caía, y con ella la promesa de tiempos de prueba, pero también de gloriosa restauración. Con cada latido, un eco de expectación llenaba el corazón de Jerusalén, mientras su pueblo esperaba lo que Dios tenía reservado. El camino se torcía en la penumbra, y el futuro parecía incierto. Pero cada discípulo en la plaza sabía que sus vidas serían entrelazadas en el divino relato de Dios. El final de la historia aún no se había escrito. Lo esperaban con ansias, con la fiel esperanza de que al fin se revelaría quién sería aquel enviado que cambiaría todo. La siguiente mañana, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La ciudad de Jerusalén despertaba, pero el eco de las palabras de Eliab aún resonaba en los corazones de los congregados. La plaza, llena de murmullos y miradas expectantes, se volvía un centro de fervor espiritual y de creciente convicción. Era un nuevo día, pero también un nuevo comienzo. Eliab, sintiendo la urgencia del tiempo, se acercó nuevamente a sus seguidores. Su corazón vibraba por el peso del mensaje. Hermanos y hermanas, inició con un tono que denotaba una mezcla de amor y temor. Recordad las enseñanzas de los profetas pasados, aquellos que soportaron grandes tribulaciones por proclamar la verdad. Hoy, nosotros enfrentamos un reto similar. La voz de Dios clama por nuestra respuesta. Mientras hablaba, los recuerdos de los antiguos profetas llenaban su mente: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cada uno había llevado la carga del mensaje divino a un pueblo rebelde. Así como ellos, nosotros debemos ser portadores de la luz en medio de la oscuridad, continuó Eliab. Hemos sido llamados a preparar el camino del Señor. De repente, un murmullo se alzó entre la multitud. Un joven, con la mirada intensa, preguntó:
¿Cómo podemos realmente ser diferentes, Eliab? ¿Cómo sabemos que la transformación es posible cuando nuestra historia está llena de rebeldía? El anciano de la multitud, presente de nuevo, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Eliab respiró hondo, reconociendo que su tarea no solo era motivar a su pueblo, sino también confrontarlos con la realidad de su situación. La respuesta, empezó, no se encuentra en nuestros propios esfuerzos, sino en el poder de aquel que ha prometido restaurar. Recordad las palabras del profeta Zacarías. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Las palabras de Eliab encontraron eco en el grupo. Sus corazones latían con un poco más de esperanza, aunque la duda aún acechaba en el fondo. Se miraban unos a otros, buscando la fortaleza para enfrentar el llamado divino que estaba ante ellos. Entonces, mientras la multitud permanecía en contemplación, Eliab sintió un movimiento en su espíritu. Amados, dijo con fervor, espero que recordéis lo que se ha escrito en el libro de Malaquías. Está escrito, yo enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. Malaquías 3:1. Ese mensajero ya está entre nosotros, aunque no lo conocéis todavía. La atmósfera se cargó de anticipación. Cada persona, desde los ancianos hasta los más jóvenes, experimentaba una chispa de emoción. El anciano volvió a hablar, su voz ahora más suave pero llena de gravedad. ¿Estáis dispuestos entonces a reconocerlo cuando venga? ¿Estáis listos para los cambios que esta revelación traerá a nuestras vidas? Eliab, sintiendo el peso de la pregunta, miró a su pueblo con ternura. La respuesta depende de nuestro corazón. Dios nos ha llamado a la acción, pero también a la humildad. Aquellos que tienen oídos, oigan, y aquellos que tienen ojos, vean. El tiempo se acerca. La llegada del mensajero no se tratará solo de un mensaje, sino de un sacrificio que sumirá a esta nación en una nueva alianza. Un profundo silencio cubrió la plaza a medida que esas palabras se asentaban. Había inquietud, sí, pero también una realidad innegable. Su historia y su futuro estaban a punto de entrelazarse con el propósito eterno de Dios. Más adelante, susurró Eliab, habrá un tiempo para el juicio, habrá un tiempo de confrontación, donde nuestras propias sombras tendrán que ser afrontadas. Pero también habrá un tiempo de restauración divina que transformará la faz de nuestro pueblo. Mientras la multitud se dispersaba con un nuevo entendimiento del mensaje divino, Eliab supo que su misión apenas comenzaba. Con un destello de gratitud y temor reverente, elevó su mirada al cielo. «Oh Señor», oró en su corazón, «revélanos tu camino, y permite que estas almas estén listas para el sacrificio que cambiará todo». La esperanza y la tensión se entrelazaban en el aire. Lo que Eliab había sentido esa noche en su meditación comenzaba a tomar forma, y sabía que el plan de Dios se despliegue, llevando consigo un significado más profundo de lo que ellos podían imaginar. La historia de la restauración y el espíritu del pacto resplandecerían, pero el viaje hacia esa gloria ya había comenzado. ¿Podrían ellos soportar la revelación del pacto y todo lo que estaba por venir? La verdad estaba en el horizonte, y el pueblo sería cambiado para siempre. La mañana siguiente trajo consigo una considerable inquietud en Jerusalén. El eco del mensaje de Eliab había reverberado a lo largo de las calles, alcanzando los corazones de muchos que, aunque reticentes, sentían el tirón de la verdad. Los rostros de los habitantes, atormentados por el peso de la culpa y la esperanza, reflejaban un anhelo de renovación, y la ciudad parecía estar al borde de un despertar espiritual. En la sinagoga, los ancianos se reunieron en torno a un gran rollo de pergamino. Una voz temblorosa se alzó en el aire. «Hermanos, debemos examinar las Escrituras. Eliab ha hablado de un mensajero. Si este es el anuncio de lo que vendrá, no podemos ser negligentes». Las manos temblorosas de Caleb se extendieron hacia el rollo, tocando las letras que narraban los juicios y las misericordias de Dios. «Significa que debemos prepararnos», gritó uno joven entre el grupo, con una mezcla de temor y excitación. «El tiempo del juicio se acerca, y si el mensajero está aquí, entonces estamos en la puerta de lo desconocido». Mientras tanto, Eliab continuó su jornada por la ciudad, su corazón palpitando en un fervor divino. Se acercó a un grupo que oraba al borde de la plaza. Sus rostros reflejaban tanto el cansancio del pecado
como la anhelante esperanza de los que buscan verdad. Se arrodilló junto a ellos, y con voz suave les instó a compartir sus cargas. El Señor de los ejércitos está entre nosotros, y no hay carga tan pesada que no podamos llevar cuando Él esté en lo alto. En este tiempo de fervor, la vida del pueblo comenzó a cambiar. Las murmullos se convirtieron en oraciones. Las lágrimas que eran motivo de desesperanza comenzaron a fluir como ríos de clamor. Cada día, más personas se reunían, escuchando con avidez las palabras del anciano, recordando su advertencia. Cuando el mensajero llegue, será a través del fuego que esta nación será purificada. El aire estaba saturado de un aura sobrenatural. Curiosos miraban, escépticos se bromeaban, pero aquellos que creían sabían que algo trascendental estaba ocurriendo. Los milagros visibles comenzaron a suceder. El enfermo recuperaba la salud. El cautivo encontraba la libertad de sus ataduras. La misma ciudad parecía palpitar bajo la mano de Dios. No obstante, entre los cambios, otros alzaban voces en oposición, sus corazones endurecidos por la frivolidad de una vida alejada de Dios. Un fariseo, con la actitud de una roca, estaba decidido a confrontar a Eliab. ¿Por qué seguimos a un hombre como tú, que distorsiona las Escrituras, hablando de un mensajero que no hemos visto? El desafío resuena en la plaza, sus palabras como espinas en oídos atentos. Eliab se mantuvo firme, el fuego en su corazón no se aparó frente al ataque. Amado en el temor del Señor, dijo con respeto, el mensajero llega a nuestros corazones antes de que tan siquiera lo reconozcáis. Él prepara el camino entre nosotros. ¿No has oído lo que ha sido escrito? Después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David. Hechos 15:16. El fariseo retrocedió, confundido, mientras la multitud se retorcía de inquietud ante la verdad expuesta. Algunos se preguntaban, ¿cómo podían reconocer a un mensajero que venía con fuerza pero también con profundo amor? Sus corazones estaban a punto de ser llevados a una encrucijada espiritual, un momento donde decidir entre la tradición y la revelación sería trascendental. Mientras la plaza bullía de voces, Eliab levantó sus manos, llamando a la calma. Escuchad, pueblo de Dios, este es un tiempo de discernimiento. La llegada del mensajero no solo traerá juicio, sino también la oportunidad para una nueva vida en el pacto. Pero debéis estar dispuestos a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. En ese instante, un silencio reverente se apoderó del lugar. La atmósfera vibraba con la promesa de lo que estaba por venir, el latido del cielo sonando en los corazones de todos los congregados. Pero Eliab sabía que el tiempo de la revelación era inminente. La historia de su pueblo estaba a punto de dar un giro que no podían imaginar, preparado por manos que habían estado tejiendo el destino desde antes de la fundación del mundo. Mas, recordad, susurró Eliab con firmeza, no todos verán ni oirán. ¿Está vuestro corazón listo para el encuentro con el mensajero? La elección es vuestra y el tiempo se agota, pues él llegará de manera que muchos no lo esperan. Su voz se elevó con un eco de anticipación. ¿Podrán soportar el peso de la gloria que está a punto de ser revelada? Así, con el viento soplando con fuerza y la mirada del pueblo fija en él, el mensaje de Eliab culminó solo en el inicio de lo inevitable. La historia de Dios, un nuevo pacto y la revelación eterna aguardaban en el horizonte. ¿Aceptarán la promesa de transformación o retrocederán ante la sombra de su pasado? La revelación divina estaba a las puertas, el mensajero apenas comenzando a dar forma a una nueva alianza que cambiaría el curso de Jerusalén y del mundo para siempre. El día brillaba con una luz inusual cuando Eliab, aún con el ardor de sus palabras resonando en su pecho, caminó hacia el corazón de Jerusalén. La plaza, rebosante de fervor, se convirtió en un mar de rostros ansiosos por escuchar más sobre el mensajero. Los hijos de Israel estaban en un crisol de fe y duda, y en medio del tumulto, Eliab percibía la mano de Dios moviéndose entre la humanidad.
A medida que se acercaba a la fuente de agua, donde los más necesitados se reunían, Eliab sintió que el Espíritu de Dios se posaba sobre él. «Mirad, pueblo de Dios», exclamó, su voz resonando con poder. «El tiempo se ha acercado, pues el Señor ha dispuesto comunicarse con su pueblo una vez más, y habrá en este tiempo una purificación». Los circunstantes, entre susurros, comenzaron a recordar las palabras de los profetas, especialmente las del antiguo Malaquías. «He aquí, yo envío mi mensajero, para que prepare el camino delante de mí». Malaquías 3:1. Esta cita reverberaba en los corazones, como un eco de lo que Eliab había proclamado. Pero en medio de la expectación, la voz de aquellos que desafiaban su mensaje se alzó nuevamente, amenazante y llena de rencor. «¿Por qué alzaros ante este anciano? ¿Acaso los signos de un verdadero mensajero no deben ser evidentes? Saben que hay falsos profetas en medio de nosotros». Un fariseo gritó entre la multitud, su rostro arrugado por la incredulidad. «Jaime», respondió Eliab, con compasión en sus ojos, «en los días venideros, el mensajero no vendrá con el esplendor del reino que buscan, sino como un siervo que contrista el corazón, ofreciendo salvación. Recordemos que yo enviaré fuego y el oro será probado». Malaquías 3:2. «No temáis, pues este fuego purifica, y el fuego de Dios es el que consume todo lo que no le agrada». Y entonces algo extraordinario sucedió. Delante de ellos, un joven se acercó, su rostro marcado por las lágrimas. «Yo era un pecador perdido», confesó, su voz quebrantada, «mas ahora mis cadenas han caído por haber creído en las palabras de Eliab». El murmullo se transformó entonces en un clamor asombrado, cuando el joven compartió su testimonio de liberación. Las manos de Eliab se alzaron en acción de gracias al Altísimo. «Esto es solo el inicio, hermanos», declaró con fervor. «No esperéis señales en los cielos, sino en las vidas transformadas aquí en la tierra. Dios está haciendo algo nuevo». La multitud comenzó a murmurar entre ellos, y algunos dejaron de dudar. La fe nacía, pero también la oposición. «¿Es esto más que fanatismo?», se preguntaban algunos. «¿Es verdad lo que decimos en los Salmos? ¿El Señor reinará para siempre?». Salmos 146:10. Mientras el cuestionamiento se desarrollaba, Eliab se volvió a los ancianos. ¿Deberíamos permanecer en la desesperación o deberíamos abrazar la promesa que se nos ofrece? Su voz resplandecía con una fuerza inquebrantable. Cuando el mensajero aparece, el pueblo debe decidir: ¿se queda en la oscuridad o da un paso hacia la luz? De repente, un silencio espeso llenó el aire, y Eliab sintió el peso de la gloria de Dios. Sabía en su corazón que el desenlace de esa reunión era un nuevo ciclo de vida y esperanza. Los corazones endurecidos deben ser quebrantados, porque el Señor se acerca a los quebrantados de corazón. Salmos 34:18. La multitud temblaba y en el fondo de sus almas empezaban a entender lo que estaba por llegar. Bajo el fuego de la purificación, muchas cosas serán reveladas, proclamó Eliab con convicción. Y el mensajero traerá más que juicio. Él traerá una revelación de amor que transformará nuestra identidad como pueblo. Mientras el sol caía sobre la ciudad, un brillo dorado iluminó, como símbolo de un pacto recién renovado. «El tiempo se agota», dijo Eliab, su voz resonando, «y el mensajero está a la puerta. Preparad vuestros corazones, pues lo que está por llegar es más allá de lo que podréis comprender. He aquí, haré algo nuevo, ahora saldrá a la luz». Isaías 43:19. ¿Estamos listos para enfrentarlo? ¿O retrocederemos nuevamente en la sombra de nuestras dudas? La historia de nuestro pueblo se define en este preciso momento, un final que aparece como un nuevo comienzo, cuyas revelaciones pueden cambiar el destino de Jerusalén y del mundo. Eliab contemplaba el horizonte, observando cómo el sol comenzaba su descenso en el cielo, tiñendo la ciudad de Jerusalén con un resplandor dorado. Sin embargo, a pesar de la belleza que lo rodeaba, su corazón estaba inquieto, palpando la gravedad de la misión que Dios había puesto sobre él. Era un tiempo de preparación, de anticipación
y sobre todo, un tiempo de decisiones cruciales. La plaza era un lugar transformado. El eco del testimonio del joven liberado aún resonaba en sus oídos, y por primera vez en mucho tiempo, un sentido de unidad comenzaba a tomar forma entre el pueblo. La incredulidad de muchos se veía suavizada por la esperanza. Sin embargo, Eliab no podía ignorar la oposición que aún persistía. Los fariseos y aquellos que se aferraban a la tradición miraban con desdén y desconfianza, incapaces de ver la obra que Dios estaba haciendo ante sus propios ojos. Mientras Eliab se preparaba para dirigirse nuevamente a la multitud, sintió un susurro profundo en su corazón. El mensajero viene a revolucionar el entendimiento del pueblo sobre el sacrificio y la redención. Reconociendo la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, sabría que debía actuar con sabiduría y discernimiento. «Amados», comenzó, enfrentando a la creciente multitud, «hace unos días, el Señor nos ha mostrado con claridad que el mensajero que esperamos no vendrá con pompa, sino con un profundo sacrificio por nuestra salvación, un sacrificio que nos lleva a una relación renovada con Él. No podemos permitir que nuestras raíces en la tradición nos impidan ver la nueva vida que Dios desea traer». El murmullo en la multitud moría lentamente, y en esas palabras había una verdad poderosa que resonaba con el corazón de muchos. Este no es un momento de juicio, sino de gracia. Estamos en las puertas de una nueva era, y debemos estar listos para recibir lo que Dios ha reservado. Un anciano de la multitud, que había estado escuchando con atención, se atrevió a preguntar: ¿cómo podremos prepararnos para el mensajero Eliab? ¿Qué acciones requieren nuestros corazones si vamos a abrazar esta nueva verdad? Eliab sintió que la pregunta penetraba su ser. Debemos darnos cuenta de que el verdadero sacrificio no se trata de ofrendas externas, sino de corazones rendidos. Dios nos está llamando a una rendición genuina. En Malaquías 2:5, el Señor habla de la vida del pacto y la integridad que debemos mantener. La pregunta es, ¿seremos un pueblo comprometido, dispuesto a renunciar a lo que nos separa de Dios? La discusión creció en intensidad, y mientras algunos comenzaban a moverse al unísono en un clamor por cambio, otros se mantenían a la defensiva. «No es tan fácil, Eliab», dijeron con desacuerdo. «Julio o será un nuevo faraón que nos lleve a otra servidumbre». «No temáis», exclamó Eliab, su voz resonando con autoridad. «Dios no desea llevarnos al cautiverio, sino liberarnos de nuestras cadenas. Las palabras de Malaquías son claras. Yo os he amado, dice el Señor. Es un tiempo de recordar quiénes somos. No estamos llamados a ser esclavos de la ley, sino herederos de la gracia». Mientras estas palabras caían como lluvia sobre corazones quebrantados, Eliab sintió que la atmósfera cambiaba. Las sombras de la duda comenzaban a disiparse, y un nuevo fervor espiritual nacía entre el pueblo. Al mismo tiempo, una presión espiritual en su ser se intensificaba. Algo se estaba cerniendo en el horizonte, un desafío que podría poner a prueba esa renovada fe. En la tripulación de su corazón, Eliab sabía que el camino hacia la restauración no sería sencillo. De repente, un joven de rostro decidido se acercó a él. ¿Qué pasará si el mensajero no cumple nuestras expectativas? Y si al llegar cuestiona todo lo que hemos aprendido. Eso es parte del alto costo de dicha revelación, respondió Eliab, enfrentando la mirada desafiante del joven. Pero el desafío no debe asustarnos. Es una invitación a trascender nuestra comprensión limitada y entrar en un deseo de conocer la plenitud de su amor. El pacto que viene no es un trato, sino un regalo que debemos aceptar con fe. La multitud, ahora inspirada y unida en una ferviente expectativa, se palpaba un cambio en el aire. Sin embargo, Eliab sabía que las palabras no serían suficientes. Debía haber una expresión tangible de ese arrepentimiento y renovación que el pueblo necesitaba experimentar. «Reunámonos mañana al amanecer en el templo», instó Eliab. «Que sea un tiempo de consagración, un tiempo donde todos podamos examinar nuestros corazones. Dios nos aguarda. Él quiere volver a abrazar a su pueblo. Deja que nuestras lágrimas sean nuestras ofrendas, las lágrimas de quienes anhelan de nuevo la gloria de su presencia». Así, una anticipación palpable llenó el corazón de Jerusalén, mientras la promesa de un encuentro renovador con Dios se acercaba. Las sombras de temor e incredulidad comenzaban a retirarse,
dejando paso a un fervor divino que desbordaba en los corazones. En medio de la revelación, Eliab sintió que algo más profundo seguía oculto. ¿Qué más debía revelarle Dios? Se preguntó si el plan soberano de Dios incluiría más que perdón. Ciertamente se avecinaban días de confrontación, pero lo que Eliab no sabía era que la venida del mensajero no solo marcaría el retorno a la pureza del sacrificio, sino que introduciría un misterio que cambiaría la historia de la redención. ¿Estaría su pueblo dispuesto a abrazar tal revelación? ¿Estaban listos para tomar la cruz que traería el mensajero del pacto? Mientras la oscuridad caía sobre Jerusalén, la luz de la revelación brillaba cada vez más fuerte, dejando un eco que resonaba en los corazones ansiosos por el cumplimiento del plan soberano de Dios.